Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julián Tamayo y junto con Gerson Cruz vamos a explicar la guía 3, que consiste en las aplicaciones de las derivadas parciales. Bueno, con esto tenemos los siguientes problemas. Dice el primero que una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor de enfriamiento del viento, que es lo que es la temperatura que se siente en el aire real a tomar en cuenta la presencia del viento, es la siguiente función. Con esa función es la función base en la cual vamos a trabajar, donde significa que T es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. Para esto entonces tenemos los siguientes problemas. El A. ¿Cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora? Haga la interpretación en grados centígrados y kilómetros por hora. Entonces, aplicando la función anterior, vamos a básicamente a reemplazar los datos y vamos a mirar cuál es ese factor de enfriamiento. Haciendo las respectivas ecuaciones, las respectivas operaciones, finalmente obtuvimos un factor de enfriamiento de 19,99 grados, pero en Fahrenheit, que es lo que nos pide el ejercicio. Ya para seguir con la interpretación, dice que haga la respectiva conversión a grados centígrados. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula de temperatura en grados centígrados, que es la temperatura que obtuvimos anteriormente menos 32 por 5 sobre 9. Aplicamos los resultados del ejercicio anterior y nos va a dar que esa temperatura en grados centígrados va a ser de menos 6,67 grados centígrados. Posteriormente, hacemos la conversión a kilómetros por hora, en donde decimos que una milla por hora equivale a 1.609 kilómetros por hora. Y 20 millas por hora por 1.609 nos da un resultado de 32,19 kilómetros por hora. Con esto, decimos que para el punto B, si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiará aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Básicamente notamos que tenemos una diferencia de una milla. Aplicando entonces los resultados y reemplazando los datos, aplicando la función base que tuvimos al principio de la presentación, obtuvimos que para una velocidad de 20 millas, ese factor de enfriamiento del viento cuando aumenta de 20 a 21, en este caso 20, va a ser de 19,98 grados Fahrenheit. Cuando lo hacemos con 21 millas, básicamente aplicamos el mismo procedimiento, vamos a tener una temperatura final de 19,69 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que de 20 a 21 millas, una milla de diferencia, el factor de enfriamiento no va a ser mucho y posteriormente aplicamos esos datos, los restamos y aquí nos da 0,29 como resultado final en grados Fahrenheit claramente, que es cuando la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora. El resultado es muy mínimo. Dado esto, y para el punto C, dice que vamos a calcular el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y la ciudad de Cali al mediodía y a las 4 de la tarde. Use los datos meteorológicos y escriba la fecha y la hora de consulta. Bueno, para esto utilizamos la página El Tiempo 3 que nos muestra todos los pronósticos meteorológicos en tiempo real. Fueron datos tomados el día de ayer, 22 de marzo del 2025, y para la ciudad de Bogotá, datos tomados a las 4:30 de la tarde, dice que la temperatura sobre las 12 p.m. fue de 18 grados centígrados con una velocidad de 7 kilómetros por hora. Y para las 4 de la tarde, la velocidad fue de 10 kilómetros por hora. Vimos que a las 4 de la tarde la velocidad del viento subió 3 kilómetros, pero pues la temperatura se mantuvo estable. Entonces, con estos datos anteriores vamos a observar el factor de enfriamiento que para la ciudad de Bogotá para las 12 de la tarde fue de 65,3 grados Fahrenheit, obviamente aplicando todos los datos en la función y nos dio como resultado 65,3 y para las 4 de la tarde fue de 64,7 grados Fahrenheit. Vemos que hay una variación muy mínima, lo que quiere decir que no es tan relevante cuando la temperatura se mantiene estable y el viento cambia su velocidad, bien sea grande o pequeña, pero pues el factor no va a ser tan mayor. En cambio, para la ciudad de Cali, entonces, los datos que tomamos ayer sobre las 12 fue de 31 grados centígrados y a esa hora tuvo una velocidad de 22 kilómetros por hora. Observamos aquí que la velocidad del viento en Cali es un poco mayor y sobre las 4 de la tarde la temperatura fue de 29 grados centígrados bajo, pero la velocidad del viento aumentó en 1 kilómetro por hora. Entonces, con estos datos observamos que el factor de enfriamiento para las 12 de la tarde, con los datos obtenidos hasta ahora, el factor es de 93,01 grados Fahrenheit y para las 4 de la tarde el factor de enfriamiento fue de 88,44 grados Fahrenheit. Aquí podemos observar que Cali, al tener una mayor temperatura, al ser una ciudad más caliente, el factor de viento puede notarse un poquito más,
así sea que disminuya 1 km/h la velocidad del viento, pero el factor de enfriamiento sí va a ser un poquito más considerable, creemos que por el tema de la temperatura. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para darle continuidad al ejercicio, el punto 2 de este ejercicio nos entrega esta fórmula, la cual nos indica que proporciona el área de la superficie de un cuerpo expresada en metros cuadrados, en términos de su peso expresado en kilogramos y su altura expresada en centímetros. Nos solicita calcular las derivadas parciales de la superficie del cuerpo humano respecto a su peso y respecto a su altura para todos los integrantes del grupo, en este caso somos dos, e interpretar los resultados. Entonces, eh, pues bueno, acá tenemos los datos de uno de los integrantes, en este caso los míos, que son la estatura 1,70 metros o 170 centímetros y 65 kilogramos de peso. Para obtener la derivada de la superficie del cuerpo respecto al peso, derivamos S con respecto al peso, considerando H como constante. Y entonces, pues, nosotros realizamos acá los cálculos respectivos. En este caso, por ejemplo, esta derivada nos muestra cómo cambia el área de la superficie respecto al peso, manteniendo, como les mencionaba, la altura como constante. Dado que, digamos, en este caso, el exponente en W es menos 0,57, esto significa que el área de la superficie aumenta a una tasa decreciente conforme el peso aumenta. En otras palabras, un aumento en el peso pues tiene un impacto menor a medida que el peso se hace más grande. Y para hacer el cálculo de la derivada parcial respecto a h, hacemos el cálculo manteniendo W como constante. En este caso, como el exponente en h es menos 0,27, quiere decir que la relación es menos sensible que con respecto al peso. Es decir, que a medida que aumenta la altura, el área de la superficie también crece, pero a un ritmo menor comparado al impacto que tiene el cambio en el peso. Entonces, digamos, para los datos los datos corporales de esta persona, la derivada parcial nos dice de la superficie respecto al peso, nos dio este dato, y respecto a la altura, este dato. Hacemos lo propio con los datos de mi otro compañero y hacemos el mismo procedimiento. Calculamos la derivada parcial de la superficie respecto al peso y respecto a la altura. Y acá tenemos los datos. Los datos respecto al peso y los datos respecto a la altura, los resultados. Quiere decir esto que significa que, digamos, en el caso del primer compañero de Gerson, para la derivada de la superficie respecto al peso, significa que si el peso aumenta en 1 kilogramo, el área de la superficie corporal aumentará aproximadamente en 0,0117 metros cuadrados. Y respecto a la altura, si la altura aumenta en 1 centímetro, el área de la superficie corporal aumentaría en aproximadamente 0,00742 metros cuadrados. Para los datos de Julián, entonces quiere decir que en un aumento del peso en 1 kilogramo, su superficie corporal aumentaría en aproximadamente 0,0130 metros cuadrados. Y si la altura de la persona aumenta en 1 centímetro, su superficie corporal aumentará en aproximadamente 0,0067 metros cuadrados. En resumen, digamos que podemos concluir que el área de la superficie del cuerpo humano está más influenciada por cambios en el peso que por cambios en la altura, aunque
ambos factores afecten la superficie, ¿vale? Entonces, pues de esta manera concluimos el ejercicio. Muchísimas gracias por la atención y esperamos verlos en una próxima oportunidad.